Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos aquí comenzando ya en los comienzos de esta semana y estamos agradecidos con el Eterno por su rajem, por su bondad, porque nos permite estar aquí listos y prestos para toda buena obra. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Estamos en el libro de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo. Vamos a seguir con el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Galut, o sea, el libro de la revelación. Amén. Muy bien. El primer texto nos vamos a dar cuenta que está entrelazado con el capítulo 12 y verso 3, que dice: y del mar vi que subía 13:1. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Perdón. Tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y sobre sus cuernos habría 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto es lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Si nosotros miramos en el capítulo 12, en el verso 3 está hablando de lo mismo. El verso 3 dice: otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, está diciendo lo mismo del verso 1 del capítulo 13, pero lo último está de primero y lo primero está de último. Y la añadidura que hay acá en este texto, hermanos, es de que en el verso 1 del capítulo 13 añade algo más. Dice que tenía o tiene un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. O sea, un nombre de blasfemia. ¿Ustedes recuerdan que la vez pasada estuvimos mirando en el capítulo 17, ahí mismo en Apocalipsis, verso 3, que dice: y el Espíritu me llevó a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. No dice blasfemias, sino blasfemia. O sea, aquí prácticamente está diciendo lo mismo del versículo 1 del capítulo 13, que esa bestia tiene un nombre blasfemo. Y aquí en 17:3 y dice: llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de puro oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y al verla me asombré con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras?
yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y las 10 cuernos. La bestia que viste era y no es. Ojo con esto. La bestia que viste era y no es. Y está a punto de subir del abismo y va a perdición. Y los que moran en la tierra cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y estará presente. He aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 cayeron y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga debe durar poco tiempo. Y la bestia que era y no es, ella también el octavo, es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido el reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por 1 hora, y cuando tengan toda esa autoridad, ellos le darán la autoridad a la bestia. Bueno, no nos adelantemos, vamos a aclarar toda esta cuestión. Volvamos al capítulo 13 para que no perdamos el hilo. El verso 1 del capítulo 13 dice: y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok. La bestia que vi era semejante, verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ok. La bestia significa una confederación de gobiernos. Por eso dice que tenía 7 cabezas y sobre sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, aquí arriba. Ok. En este momento en el mundo tenemos varias organizaciones globales que agrupa a una determinada cantidad de países. La primera organización que tenemos es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuya sede está en New York. La otra es la OTAN. La otra es la Unión Europea o la Comunidad Europea, como usted lo quiera llamar. Hay otra organización que se llama el G8, o sea, la agrupación de los países más poderosos de la Tierra, que se llama el G8. Es Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, y así agrupan una cantidad de países. Entonces esos países se reúnen de vez en cuando para decidir asuntos globales, problemas globales que hay en el mundo. El G8. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede está en New York, esa sí tiene más de 100 países que están afiliados y que participan ahí en esa organización que se llama la ONU. Y es también es una organización global. El G8 también es global. Lo que no es global es la Comunidad Europea, o sea, el euro, la Comunidad Euro, que agrupa un grupo de países en Europa que adoptaron la moneda del euro. ¿Ok? Entonces, con este asunto, hermanos, de la pandemia,
Uno le dicen pandemia y nosotros le decimos plandemia, porque eso es un plan. El mundo se encuentra en este momento muy convulsionado. Se encuentra con una situación muy tirante, porque los enemigos políticos de siempre, como es China, Rusia, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, siempre están haciéndole como esa contrariedad a lo que es Irán, lo que es Rusia, lo que es China y lo que es Corea del Norte. Entonces, en este momento, hermanos, hay un montón de problemas de carácter global. Entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz de esta situación que tenemos con lo de la pandemia, la situación que hay con los desastres naturales a nivel mundial y también lo que se está tratando de implementar los Bitcoin, o sea, la moneda virtual. O sea, hay un montón de cosas, hermanos, que se están como fraguando, preparando en este sentido. Entonces, de ahí va a salir una confederación de naciones que van a adoptar una nueva moneda, porque yo recuerdo cuando se creó el euro, la Comunidad Europea del euro, mucha gente pensó, no, de ahí van a salir las 10 naciones, van a salir, no, de ahí no van a salir. Yo sabía que no iban a salir de ahí porque el escenario no está listo para eso todavía. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre, hermanos, es de que una de las cosas que va a unir a estas naciones va a ser el petróleo. Va a ser el petróleo. ¿Ok? Ahora, yo imagino que ustedes se preguntarán, pero el nombre blasfemo, ¿qué es el nombre blasfemo? El nombre blasfemo lo vamos a descubrir ahorita al final en este mismo capítulo 13. El nombre blasfemo, porque en sí que es lo blasfemo. Ustedes saben que Yeshua habló acerca de que hay un pecado que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Hablando en palabras más concretas y más prácticas, el Ruach HaKodesh. La blasfemia contra el Ruach HaKodesh, eso no tiene perdón. Entonces, la pista que vamos a tener en sí, que es una blasfemia, que no tiene perdón, lo vamos a descubrir en este mismo capítulo, ok, capítulo 13 de Apocalipsis, para que sepamos en sí qué es lo que va a ser ese nombre blasfemo, ok. Que ese nombre de blasfemo ya está funcionando en este tiempo. Ya está funcionando y a raíz de eso, pues, nosotros debemos de tener conocimiento de eso para que no pensemos o no creamos que todo es normal, que todo está bien. No, en este momento las cosas no están bien. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones y hay muchos eventos que se están fraguando, que se están preparando en este momento para dar la estocada final en cuanto al plan de la aparición del antimachía. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, vamos a seguir acá en el verso 2 del capítulo 13, porque menciona que la bestia era semejante a un leopardo. Usted sabe que esta bestia del leopardo aparece en el libro de Daniel de las 4 bestias, que había uno que tenía la característica del leopardo, que ese leopardo en el libro de Daniel representa a
Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como le quieran decir, que fue un hombre que conquistó todo lo que es Europa de una forma muy rápida. Conquistó Europa de una forma veloz. Algo parecido, hablando de algo veloz, ustedes recuerdan la semana antepasada que cuando los Estados Unidos comenzaron a salir de Afganistán, los talibanes comenzaron a conquistar todo Afganistán de una forma rápida, como que estaban ahí y los gringos no sabían. Entonces, eso fue algo fenomenal de cómo ellos conquistaron todo el país de una forma tan rápida, ¿ok? De una forma tan rápida. Entonces, esta bestia se va a extender y va a tomar dominio igual como lo hizo Alejandro el Grande, ¿ok? De una forma muy rápida se va a extender por todo el mundo. Por eso es que cuando esa bestia aparezca en el escenario, va a tomar un control global, va a tomar un control en todas partes y lo va a hacer precisamente de una forma muy rápida. De una forma rápida, parecida al leopardo, porque el leopardo, usted recuerda que el leopardo prácticamente es uno de los animales más veloces que hay en la selva. Es de los más veloces, ¿ok? Entonces, por eso dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, pesados, y su boca como boca de león. O sea, de oso, como que es muy pesado y desmenuza donde pisa. Y la boca de león, que cuando ruge, que cuando habla, produce miedo en el corazón de los que lo oyen. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta palabra. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. ¿Ok? Le dio una gran autoridad. Ahora, si nosotros retrocedemos un poquito, en el capítulo 12, podemos recordar quién es el dragón. ¿Ok? 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando habla del gran dragón, quiere decir que Satán, que el Eterno lo reprenda, le dio poder y le dio su trono y una gran autoridad a esta bestia que salió del mar, o sea, que salió de las naciones. Que esta bestia, hermanos, es el antimachía, es el anticristo. ¿Ok? Ustedes saben que realmente detrás de un trono o en un trono, el que gobierna no es tanto el que está sentado en ese trono. Detrás de él hay otro más grande, que es el que mueve los hilos, el que manipula, el que manda, el que controla a través del que está en el trono. Eso es lo que llama el poder visible. Pero detrás de un poder visible hay un poder invisible también, más fuerte y más grande que el que está ahí puesto, al que todos ven. ¿Ok? Entonces dice que una de las cabezas de esta bestia fue como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Acordémonos que la bestia es una confederación de naciones por ahora, ¿ok? Pero esa confederación de naciones va a venir un momento en que va a tener un representante literal, alguien que lo represente a todos. ¿Ok? Baruch Hashem.
Entonces, aquí habla de que una de las cabezas, una de las naciones va a ser afectada. Posiblemente va a ser afectada por un desastre natural que va a ocurrir en esa nación. ¿Ok? O sea, a veces hay desastres naturales que casi destruyen un pueblo, una nación. Lo dejan completamente noqueado, mal. Pero aquí dice que una de esas cabezas que estaba como herida de muerte fue sanada, o sea, se recuperó en forma rápida, de una forma inusual. Entonces, por eso dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Ok? Entonces dicen, y adoraron al dragón, o sea, a Hasatán, que el Eterno los reprenda, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Estos 42 meses, hermanos, si usted se pone a mirar, da exactamente 1260 días y da exactamente también 3 años y medio. ¿Ok? 3 años y medio. Por eso dice, le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Ahora, aquí tenemos 3 cosas. Abrió su boca en blasfemias contra Yahweh. ¿Para qué? Para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Entonces aquí tenemos 3 cosas. Que este dragón se va a levantar en contra del Eterno de una forma, en forma de blasfemia. Se va a levantar y va a hablar mal del tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo en este tiempo? Recordemos que en este tiempo no hay templo. ¿Ok? Entonces, hoy en día el tabernáculo del Eterno es la Keilah, la congregación, nosotros. Somos ese tabernáculo o esos templos vivos. Por eso Pablo dice que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu, del Ruach HaKodesh, y que el Ruach HaKodesh habita en vosotros. ¿Ok? Va a venir un momento, hermanos, que sí se va a reconstruir el templo, porque esa va a ser una de las señales de la aparición del Antimachía, la reconstrucción del templo. Pero los sacrificios y todo lo que se hace en el templo no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque el templo va a ser profanado otra vez, como lo dice Daniel y como lo dijo Yeshua, cuando habla de la abominación de la desolación o la abominación desoladora. Entonces, lógicamente, el templo es profanado, es maldecido prácticamente al ofrecer un cerdo en el altar, a ofrecer animales impuros en el altar y a cometer pecados en el mismo altar. Entonces eso va a producir que el templo también sea blasfemado, pero ellos se van a concentrar especialmente en los creyentes, en los que tienen la fe en Yeshua. Se van a concentrar en ellos, bendito el Señor. Entonces eso va a provocar que
los creyentes sean perseguidos, sean considerados menos, sean blasfemados, sean considerados lo peor que hay en este mundo. Entonces, eso es lo que dice acá. Para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles, los malajim, los seres vivientes. ¿Ok? Son los que moran en los chamaín, en los cielos. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, el verso 7, dice, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Guerra contra los santos y vencerlos. ¿Ok? Esto está, el contexto de este versículo está en Daniel 7:21. O sea, todo este estudio o toda esta parte de Apocalipsis está muy complementada con el libro de Daniel. ¿Ok? Libro de Daniel. Mire cómo dice el libro de Daniel 7 y dice, y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos y los vencía. O sea, acerca de esta guerra contra los creyentes y que van a ser vencidos, no quiere decir de que vayan a ser vencidos en la fe, no. Van a ser vencidos militarmente o van a ser vencidos en una lucha cuerpo a cuerpo o van a ser vencidos físicamente, van a morir o vamos a morir. Que eso es prácticamente lo que se va a desarrollar en los 10 días. ¿Ok? En los 10 días que se está esperando, precisamente con la fiesta que viene, que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que se anuncia el momento de esa persecución. O sea, durante todos estos años, desde hace más de 2000 años, el pueblo hebreo está celebrando la fiesta de Yom Teruah. Año tras año. Cientos de años se ha estado celebrando la fiesta. Y ustedes saben que las fiestas son proféticas y la fiesta es un ejercicio. Es un ejercicio para que nuestros sentidos espirituales y proféticos estén alertas acerca de este evento que está relacionado con lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, esto que está acá es precisamente el evento que va a ocurrir durante los 10 días que preceden al toque del shofar en la fiesta de Yom Teruah. ¿Estamos entendiendo bien? Esta fiesta que viene ahora, Yom Teruah, es precisamente un ejercicio, un recordatorio acerca de ese evento catastrófico, ese evento desagradable que viene acerca de la persecución en contra de los creyentes. Por eso dice que los creyentes aparentemente serán vencidos físicamente, no en la fe. No en la fe. No en la fe, porque la gente, hermanos, aquí determinan la victoria o la derrota de una persona o un ejército o de un equipo es cuando pierde o cuando es derribado. Y a eso se acostumbra el mundo. ¿Ok? O sea, todo lo que usted ha visto a través de su vida, en las guerras, donde hay un vencedor y hay un derrotado.
un vencido. Todos los deportes funcionan así. En un cuadrilátero de boxeo también funciona así. Entonces, psicológicamente acostumbraron a la gente a eso, de que hay un vencedor y hay un vencido. El vencido siempre queda derrotado, queda en el piso, pierde, etcétera, etcétera. Entonces, nos han estado acostumbrando a todos, hermanos, a que se pierde físicamente. Pero los creyentes, aunque mueran, van a morir muchos, porque Juan vio una multitud muy grande vestidos de blanco con palmas en las manos, que Juan pregunta, ¿y estos quiénes son? Y dice, estos son los que han salido, que vienen de la gran tribulación, los que ofrendaron sus vidas, su sangre, por el Cordero, por Yeshua. Esto aparentemente es una pérdida, pero no es una pérdida. ¿Por qué? Porque esos creyentes que van a morir en la tribulación, ellos prácticamente se cumple lo que Yeshua ya había dicho. Ellos han pasado de muerte a vida. Recordemos que Yeshua dijo muy claro, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda aparentemente por causa de mí, la gana. Por eso, usted ve que estos creyentes están allá, en ese lugar frente al Cordero, con palmas en las manos, y están esperando el momento en que se cumplan los 3 años y medio, los otros 3 años y medio para entrar al reino, porque ellos son los que van a reinar durante los 1000 años. Son los que van a reinar con el Mesías. O sea que realmente no se pierde. No se pierde. Y nosotros tenemos que sacarnos de la mente esa costumbre a lo que nos tiene acostumbrado el mundo allá afuera de vencedores y vencidos. Del equipo que gana derrotando a los otros equipos. Del primero que llega a la meta venciendo a los otros, del que cae, del que pierde en el ring de boxeo, en la lucha libre, y siempre hay un ganador y hay un vencedor, ¿ok? A eso psicológicamente a la gente le han estado programando para este evento, ¿ok? Pero yo quiero recordarles a ustedes que las palabras que dijo Rab Shaul. Para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Ojo con eso. Para mí el vivir es Cristo o el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Cuando se vive con Mashiach, cuando se anda con Mashiach, cuando se está en la fe de Mashiach en la Torá, realmente cuando salimos de este cuerpo no se ha perdido nada, al contrario, se ha ganado. Porque ha pasado de muerte, la muerte física humana, a la vida, a la inmortalidad. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Luego en el verso 8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ok, vamos a hablar un poquito del libro de la vida. El libro de la vida no comenzó con Yeshua. Yeshua lo mencionó. Pero el libro de la vida viene desde la antigüedad, incluso viene de antes de la fundación del mundo, como lo dice acá. ¿Ok? Desde antes de la fundación del mundo. El libro de la vida es un libro donde se ponen los nombres de aquellos que entran o que han entrado a los pactos con el Eterno y han vivido en obediencia al mandamiento, a la Torá. Entonces, toda persona
que ande en santidad, en justicia y en obediencia a la Torá, esa persona tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Luego viene Yeshua. Yeshua viene y ustedes recuerdan cuando él mandó la comisión de los 60, que los mandó a predicar, a hacer milagros y a hacer cosas impresionantes. Entonces, cuando ellos regresaban de haber hecho semejantes cosas, entonces él les dijo, porque ellos vinieron todos queriendo testificar, queriendo decirle, maestro, hicimos tal cosa, maestro, hicimos lo otro. Y estaban maravillados. Entonces Yeshua les dijo, no os maravilléis de esto, maravillaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque es que la clave, hermanos, es el libro. ¿Ok? Por eso, ahí en el libro de Apocalipsis, lo menciona. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12, 20-12 de Apocalipsis dice, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos libros fueron abiertos, pero también fue abierto otro libro, otro rollo, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los otros rollos, no en el libro de la vida, porque en el libro de la vida no se trata de juicio. Entonces, por eso hay que procurar que su nombre esté escrito en el libro de la vida, no en los otros libros, porque los otros libros es donde está todo su rollo de vida, todo su récord, donde está todos sus antecedentes penales, llamémoslo así, están escritos allí detalladamente, y los muertos que no vivieron, que vivieron sin Mashiach, sin Torah, esos son los que van a ser juzgados por lo que está escrito en esos libros. Pero los que están escritos en el libro de la vida, ellos no pasan por ese juicio. ¿Ok? Ellos no pasan por ese juicio. ¿Estamos claros? Muy importante eso. Entonces, por eso uno ve en los salmos, por ejemplo, cuando David cometió su pecado, su falta, acuérdese que él le decía al Eterno, Señor, no quites mi nombre de tu libro. O sea, él era consciente de que su nombre estaba escrito. Hermana Niurka. Perdón. Toqué sin querer. Ok. David dijo eso. Y también David, hablando de sus enemigos, de israelitas también, pero que se enfrentaban a él, que lo perseguían a él, cómo le clamaba él al Eterno en contra de ellos. Él les decía, borra sus nombres de tu libro. O sea, lo que fue Salomón, lo que fue David, eran personas conscientes de la existencia y de la importancia del libro de la vida. Ellos en esa época no le decían el libro de la vida, le decían el libro. Y ellos sabían de qué libro estaban hablando. No borres mi nombre de tu libro. ¿Ok? Luego viene Yeshua y Yeshua ratifica lo del libro. Pero ya lo hace es a través de la fe en su nombre y la obediencia a la Torá. Ok, maravillaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Cuando una persona anda en Torá, Salmo 69, 28. Vamos a mirar este salmo. Salmo 69, 28 dice. Vamos a leerlo a partir del verso 27. Dice, añádales iniquidad sobre su iniquidad, y no entren ellos en tu justicia.
sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando del libro, precisamente del libro de la vida. Luego, en Lucas capítulo 10, vamos a mirar Lucas capítulo 10, en el verso 20. Dice: pero no regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Ok? En el libro de la vida. Ahora, luego, capítulo 10, verso 20. Dice: en aquella misma hora se regocijó sobremanera en el Ruach HaKodesh y dijo: te alabo, Padre Yahweh del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a hacer un breve comentario acerca de esta expresión de Yeshua. Mire cómo dice: escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hace el Eterno para ocultar algo tan importante a algunos sabios y entendidos? Y no estamos hablando de los sabios del mundo, no. Estamos hablando de los sabios en cuanto a la Torá. Y ustedes saben que es un sabio en la Torá. ¿Y qué quiere decir sabiduría? El libro de Proverbios dice muy claro: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y bienaventurados los que andan en él, en este camino. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Ok. Ustedes saben que en el judaísmo hay sabios. Y hay personas muy entendidas en la Torá. Hay sabios y gente muy entendida en la Torá. Entonces, ¿qué pasa? De que estas personas, aunque son sabios y andan en el mandamiento, y otros que son entendidos en la Torá, mas sin embargo a ellos no les fue revelado los misterios del reino, sino a los sencillos. ¿Ok? O sea, ¿a quiénes? A los niños. ¿Qué es un niño en las cosas del Eterno? Un niño en las cosas del Eterno es una persona que está comenzando en las cosas de la Torá y de la fe en Yeshua, y que tiene esa hambre, tiene esa sed de aprender, de ser, de hacer, de obedecer mandamiento. Pues a estos es a quienes el Eterno les tiene revelado o reservado los misterios del reino. ¿Ok? Por eso en el verso 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ok? Por eso dice: y volviéndose a los discípulos aparte, dijo: bienaventurados los ojos que ven las cosas que veis, porque os digo, muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, y oír las cosas que ustedes oyen y no las oyeron. ¿Ok? Muy claro está esta porción en las Escrituras. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, regresemos de nuevo, hermanos, a Apocalipsis 13. Regresemos a Apocalipsis 13
En el verso 8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado. ¿Ok? Y del Cordero que fue inmolado. Ahora, ya en el verso 9 cambia la oración. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Y aquí está la perseverancia y la fe de los Kadoshim, de los santos. ¿Por qué? Porque vamos a mirar una referencia que es como si registrara lo siguiente. Si alguien lleva a cautividad va. Si alguien a espada, el que mata a espada debe ser él matado también a espada. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, si alguno ha de ser llevado a cautividad, será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Baruch Hashem. Verso 11. Vi también otra bestia. Aquí ya habla de otra bestia. Que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Qué quiere decir? Tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. O sea que simulaba la mansedumbre de un cordero. O sea, se hacía pasar por un cordero, pero era como un león. Devoraba, metía miedo. ¿Ok? Hoy en día existe mucha gente así, con estas características, que se disfrazan, son lobos disfrazados de corderos. Eso es lo que dice el texto en sí. Lobos disfrazados de corderos. Por eso dice que esta bestia que subía a la tierra, que tenía 2 cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cuál es la característica de cómo habla el dragón? Blasfemia. La blasfemia, ¿sí? ¿Ok? Blasfemaba en contra del nombre de Hashem, en contra del santuario, o sea, la Keilah, y en contra de los habitantes de los Chamaim, los habitantes de los cielos. Muy bien. ¿Qué dice? Dice que ejerce autoridad o bajo la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Ok, ustedes saben que en el mundo del mercadeo, yo recuerdo a veces en Orlando, allá en Florida, donde están los parques, allá a veces lo invitan a uno a unas conferencias para vender, que para que usted sea dueño de un cuarto en un hotel. Es un sistema de mercadeo que hay allá. Entonces, a uno le ofrecían un desayuno gratis, si uno quería entrar gratis a alguno de los parques o un viaje en una limusina, lo que uno escogiera. Así uno comprara o no comprara, a uno le daban eso de regalo. Pero uno tenía que estar ahí escuchando la presentación del producto y luego el embate de los vendedores para que usted compre el producto. Entonces yo recuerdo que uno al primer vendedor le decía, no, gracias, no estoy interesado, realmente no me interesa, no tengo la capacidad económica para una cosa de esa. Entonces el vendedor, viendo que no podía con uno,
él se iba, espera un momentico, iba y traía otro vendedor más efusivo que él. Y entonces venía el otro vendedor y se sentaba con uno y empezaba, pero mira, estos beneficios, piensa en tu familia, para que traiga la familia cada año, cada 6 meses, todo el tiempo que usted quiera, y eso va a ser suyo, etcétera, etcétera. Entonces, si uno le decía, no, qué pena, no estoy interesado, tal cosa, entonces él se iba y traía otro, que el gerente, que el manager de los vendedores. Ok. Eso precisamente es lo que está hablando con este que tiene apariencia de cordero, pero habla como león, como dragón. ¿Ok? Habla como cordero, tiene apariencia de cordero, o sea, es un lobo disfrazado de cordero. Por eso mire lo que dice el verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que la habitan en ella adoren a la bestia. O sea, este personaje, este lobo disfrazado de oveja, va a incitar a las gentes con esa apariencia de piedad. Señores, miren, adórenlo a esta bestia, al personaje que va a salir, adórenlo, síganlo. Él es bueno, él desea el bien de todos y bla, 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 bla. Entonces él va como a reforzar a que la gente se someta y adore a la bestia. ¿Ok? Cuya herida de muerte fue sanada. O sea, va a usar de la persuasión. Ojo con eso, la persuasión. Va a persuadir a los que todavía no están muy convencidos. ¿Ok? A los que todavía no están muy convencidos, Hasatán, que el Eterno los reprenda, va a usar a este lobo disfrazado de oveja para persuadir a los que todavía están como dudosos, como que sí, como que no sigo a este personaje, a la antimachía, etcétera, etcétera. Eso va a ser muy peligroso, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Y también va a reforzar su mensaje con señales, con prodigios. ¿De qué manera? Que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de la humanidad. Y dice, y engaña a los que moran en la tierra por medio de señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen de la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. ¿Ok? Y revivió. Bendito sea su nombre. Revivió. Entonces dice, insta a la gente de la tierra a que construyan una imagen. Luego de que la gente ya haya hecho la imagen, le fue dado autoridad y poder de infundir aliento a la imagen de la bestia y la hará hablar a la imagen de la bestia. Y va a hacer que fueran muertos todos aquellos que no adoren la imagen y a la bestia. O sea, ustedes recuerdan el evento en el libro de Daniel con los 3 muchachos, con Nabucodonosor. Nabucodonosor construyó una imagen de sí mismo, una estatua de sí mismo, y obligó a todo el mundo en el reino a que tenían que adorar su imagen. Entonces, él creó la advertencia de una orquesta de música, que cuando sonara la música, todo el mundo tenía que inclinarse ante la imagen y adorarla. Entonces estos 3 muchachos hebreos, ellos le advirtieron al rey, le dijeron, oh rey, así usted nos mate, pero nosotros no nos vamos a inclinar ante su imagen. Entonces el rey, siendo el rey, y ellos y estos 3 muchachos esclavos extranjeros,
a él le dio rabia. Le dio rabia. Entonces, de la rabia que le dio, él mandó aumentar el fuego del horno 7 veces más. O sea, le dijo que le metan candela a eso 7 veces más. Y los retó. Y les digo, voy a mandar tocar la orquesta y si ustedes no se inclinan, los meto allá en ese horno. Se mueren. Y ellos dijeron, no importa, preferimos morir que inclinarnos. Ojo con esto. Estos 3 muchachos, hermanos, que sobrevivieron milagrosamente dentro del horno de fuego, fueron guardados por el mismo Yeshua. Es una muestra para el futuro de lo que está hablando aquí en el verso 14. Dice, engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen de la bestia, que tiene la herida de la espada y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, lo que pasó con Nabucodonosor era una estatua gigantesca, pero no se movía, ni hablaba, ni nada. Pero esta imagen que viene ahora en un futuro va a ser una imagen que va a hablar, se va a mover. Eso va a ser un fenómeno. Va a ser algo impresionante, hermanos, y ahí va a caer mucha gente porque es inusual que una estatua que estamos acostumbrados a verlas en todas partes empiece a moverse y empiece a hablar de una forma concisa y clara. ¿Ok? Y que esa misma imagen le diga a la gente, ustedes me tienen que adorar. Y al que no me adore, será destruido, será muerto, porque eso es lo que dice el texto. ¿Ok? El texto dice, verso 15, le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia y que hablara la imagen de la bestia e hiciera que fueran muertos cuantos no la adoraran la imagen de la bestia. ¿Ok? Los que no adoran la imagen de la bestia serían destruidos, morirían. Eso, hermanos, va a ser un reto para nosotros, para los creyentes que les toque vivir ese evento, porque ahí es donde va a ser probada nuestra fe y nuestra fidelidad. ¿Ok? Ojo con eso. Va a ser probada su fe y su fidelidad a Hashem. Ojo con eso. Entonces, hay que estar preparados, primero, que se construya una estatua o una imagen o un símbolo, porque eso va a ser más que todo un símbolo. Luego que esa imagen cobre vida, se mueva y hable y dé órdenes y mande a adorar, y al que no lo adore será destruido. Eso va a ser algo fenomenal. Son eventos que nosotros no estamos acostumbrados a ellos y que eso va a venir, y que para nosotros, para esas cosas tenemos que estar preparados. Que estar preparados. ¿Ok? Por eso el verso 16 dice, y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay 3 opciones: una marca, un nombre o un número. Usted sabe que hoy en día la mayoría de los productos tienen códigos de barras, pero ya hay un código nuevo. ¿Cómo se llama eso? El QR. El QRS. El QR, que es un montón de rayas ahí, que eso usted pone el celular y ya con eso usted se conecta y paga y hace un montón de cosas con ese sistema.
Al principio era el código de rayas, los códigos. Yo recuerdo que en los años 90 muchos escatólogos decían de que ese código iba a ser la marca de la bestia. Mire que eso, aunque todavía se usa, pero ya salió otro código, otra forma de marcar las cosas. Bendito el Eterno. Hermano Daguito. Hermano Dago. Bueno, yo creo que miremos el QRs, para que sepamos de qué estamos hablando. A ver si nos sale acá. No. Tú tienes en tu celular el cuadrito ese del QRs. Para mostrar. Ok. O sea, eso, ahí está uno. Hermano Freddy lo está mostrando. Amplíelo más, hermano Freddy, se puede. Voy a mirar, mi more. Hay algunos celulares que sale todo entero ahí. Hermana Jennifer. Buenas noches, More. Shalom, shalom a Sí, todos. hermana. Aquí en México puede ser el CURP. El CURP es tus siglas de tu nombre y todo un número. Y el estado donde viviste y que eres mexicana, pero aparte trae un número que se da desde preescolar y ese número, con ese número tienes derecho a todo el sistema y lo que quieras acreditar y hacer movimientos, tanto en la Secretaría de Educación como en diferentes dependencias. Se llama CURP, C-U-R-P, CURP. No sé si están hablando del mismo. Actualmente se está dando uno que... No, hermana, el que usted está hablando es local de allá de México, pero estamos hablando de esto que yo creo que en México sí existe. Es este. Sí, también existe y se está dando ahorita también con la vacunación. Exacto. Esto es lo que está de moda ahora y lo están introduciendo prácticamente en todo lo que tiene que ver con el comercio, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya esto prácticamente va a reemplazar el código de las barras en los productos. Ya en un restaurante, en un hotel se paga con esto. Y en los supermercados también se hace con esto, y en los mismos aeropuertos también para entrar a abordar un vuelo también se utiliza ya esto también. ¿Ok? O sea, esto es prácticamente más sofisticado que el de las barras. Gracias, hermano. Es más sofisticado que el de las barras. Y se está generalizando mucho. Nosotros no entendemos cómo funciona eso, porque de verdad que son cosas muy sofisticadas y no entendemos mucho. Pero esa es la forma moderna con la que hoy en día ya se está haciendo pagos, se está haciendo transacciones, se está buscando los precios, se está abordando un avión. Ya no necesita uno el papelito ese que el pase de abordar, sino que ya uno en el celular lleva el QR y ya con eso uno entra y eso funciona. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que dice el verso 17. Ninguno pueda ni comprar
o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de esa bestia o el número de su nombre, o sea, un número codificado. Son 3 opciones. Mire, Eterno, cómo es de bueno. No nos dejó una sola opción, sino que nos dejó las 3 opciones para uno distinguir claramente, sin lugar a dudas, de qué se está hablando. O sea, yo en este momento yo alabo y adoro al Eterno, a nuestro Adón Yeshua Hamashia, por esa deferencia que él tuvo para con nosotros, de en este texto darnos las 3 opciones de distinguir. Él pudo haber dicho la marca y ya, o el nombre, o el nombre de la bestia y ya, o el número de su nombre. Pudo haber hecho cualquiera de las 3 en un solo texto, pero él nos dejó los 3. ¿Para qué nos dejó él los 3? Para que estemos preavisados, no tengamos excusa y distingamos más fácilmente lo que él nos quiere decir, nos quiere mostrar. Bueno, luego en el verso 18 dice: aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento deduzca, o sea, use la lógica. Deduzca y use la lógica. El número de la bestia, porque es número de hombre. Y su número en todas las Biblias dice 666. Eso está en todas las Biblias. Pero cuando uno va al texto hebreo, no está eso. No está eso. No está el 666. No, hay unos símbolos. Ya eso lo estuvimos viendo hace tiempo. Son 3 símbolos. Uno es las espadas cruzadas, otro es una letra árabe y la otra es la luna en menguante. Esos son los símbolos que hay ahí. Entonces, cuando uno escribe esos símbolos o les toma una fotografía y se los muestra a un árabe, se los muestra a alguien del Medio Oriente, él sí sabe lo que dice ahí. Eso es lo curioso, que ellos sí saben lo que dice ahí. Nosotros no sabemos, que somos de América y tenemos otra forma de escribir. Pero los árabes sí saben qué dice ahí. Gracias. Ahí lo que dice es Bismi Alá, o sea, en el nombre de Alá. Eso es lo que dice ahí. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso, porque cuando un terrorista se va a volar el mismo, que tiene en su pecho tiene dinamita, C4 y todo ese tipo de bombas, él antes de inmolarse, él dice Bismi Alá o Alá Akbar, en el nombre de Alá. ¿Ok? Ahora, la vez pasada en una clase estuvimos mirando algo y estábamos diciendo de que Alá, cuando uno se pone a averiguar, a investigar qué es lo que quiere decir ese nombre viene de una divinidad femenina, cananea, que eso viene de Canaán. Ahora, usted le dice esto que yo estoy diciendo a un árabe musulmán, hombre, él no te va a creer, o te saca la espada y te corta la cabeza, porque eso va a ser una afrenta para él. ¿Por qué? Porque a ellos prácticamente les tienen lavado el cerebro y a ellos les hacen creer que Alá, esa divinidad de ellos, no tiene rostro, no tiene cuerpo. O sea, dan una enseñanza muy similar a la que da la Torá, la Tanakh, en cuanto al Ruach
que al eterno, que es Rúa, que es espíritu. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que ese espíritu tomó forma, tomó cuerpo en Yeshua, por eso dice el texto, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este número, o esta marca, o este nombre, porque son tres formas de usted distinguir. Puede ser lo que acabamos de ver hace un momento, el código S, el QR, ¿ok? Puede ser eso. Pero mire que sin darnos cuenta, eso empezó, yo creo que hace como 2 años fue que empezaron como a introducir ese código, esa forma, para comprar, para vender y ponga este código. Pero hoy en día ya eso está, al menos aquí en Colombia, eso está muy popularizado. Uno va a un restaurante y ya no hay necesidad de usar la tarjeta de débito, sino que con el celular, si uno tiene ya eso instalado en el celular, ahí sale eso y uno paga con eso. Y eso lo lee la máquina normalmente como cuando lee la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, porque esos son lectores sofisticados, no de una lectura normal como leemos nosotros, sino una lectura de carácter electrónico. O sea que la bestia que va a introducir esa marca, como dice el verso 16, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Puede ser el código de QR, puede ser eso. De pronto más adelante inventen otra cosa más sofisticada, pero mire que ya el código de las barras, eso va a pasar al olvido. Entonces ahí se caen un montón de teorías de los años 90, que yo me acuerdo, que la gente pensaba, los escatólogos pensaban que esa iba a ser la marca de la bestia, que ahí estaba el 666. Estaban mal. En esa época estaban mal. Mire que ahora aparece otra forma de codificar las cosas, de marcar las cosas y de comprar y vender a través de esa marca. Puede que sea esa, la impongan de una forma obligatoria, porque mire que ya en algunos países están poniendo de forma obligatoria a que la gente use el Bitcoin, el dinero, ¿cómo se llama eso? El dinero de la nube. El dinero en la nube, o sea, un dinero que uno no sabe si existe o no existe. Pero ya hay países que lo están usando y hay gente que está haciendo dinero con eso. ¿Ok? Hay una hermana, ella no está aquí. A ver. Hay una hermana, no está acá, que el hijo se metió en eso del Bitcoin hace unos años y ese muchacho hizo dinero porque cuando eso comenzó eso era barato. Pero hoy en día un Bitcoin vale cientos de dólares. Entonces ese muchacho hizo una cantidad de dinero impresionante porque él compró bastante y los dejó quietecitos ahí metidos y eso se fue creciendo y hoy el muchacho tiene un dineral porque eso se subió de precio. ¿Ok? Ahora, no le estoy diciendo a usted que se meta en eso del Bitcoin. Yo no voy a hablar ni bien ni mal del Bitcoin porque yo no entiendo muy bien cómo funciona eso. Hay gente que sí sabe cómo funciona eso, el hermano Maicon, pero no es que usted se ponga ahora a meterse en ese negocio para hacer dinero, porque eso ahora está muy caro conseguir Bitcoin. Pero estamos hablando de eso en el sentido de que eso ya en muchos países ya se está usando como moneda de cambio para comprar y para vender. Un dinero que solamente existe en la nube.
en la nube. ¿Ok? Ahora, ya entendemos más o menos lo que hablamos ahora al principio de esa bestia blasfema y que lanzaba blasfemias contra el Eterno. Un Bitcoin, eso es lo que vale hoy en día. 178.000 pesos. Un Bitcoin. Un Bitcoin no son 178 millones, no. ¿Uno? Eso tiene muchos números ahí. Es que, ¿cómo decimales? Porque un Bitcoin es igual a 178. Aquí en Colombia, el Bitcoin, un Bitcoin vale 178.997.941 centavos. 178, un Bitcoin. Casi 200.000 pesos por un Bitcoin. Eso está tenaz. Yo recuerdo que cuando salieron hace como 4 años, estaban como a 20.000 pesos. Mire hasta dónde va eso. Y hay mucha gente que está haciendo dinero con eso y otros están perdiendo hasta la risa. Porque los tumban. Hay que tener mucho cuidado con el asunto del Bitcoin. Bueno, entonces, nosotros sabemos, hermanos, que hay un nombre que es sobre todo nombre, que es Yeshua. O sea, cuando uno estudia con paciencia las Escrituras, uno se da cuenta que el Eterno, a través de la historia bíblica, de todas las épocas y edades, Él se ha manifestado con diferentes nombres. Antes, a los patriarcas, como el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando Él le habla a Moche en la zarza ardiente, Él le dice y le aclara, yo le declara su nombre ahora, el nuevo nombre, dice, yo soy Yahweh. Y dice, con este nombre no me manifesté a los padres, sino con el Shaddai. Pero ahora, ¿por qué? Porque ustedes ven que primero fue el patriarcado, los patriarcas. O sea, empezando a formar un pueblo a través de Jacob y sus 12 hijos. Cuando ya el pueblo estaba formado, ya llegó la hora de llevarlo a la tierra prometida y le reveló ya el otro nombre. Yahweh. Luego, en otras partes, usted ve escrita la palabra Elohim y también ve escrita la palabra Adonai. Adonai, Elohim, Adonai. Luego, el último nombre que tenemos manifestado de parte de Yahweh en esta era que estamos viviendo, que es la era del Mesías o la era mesiánica, es Yeshua. ¿Ok? Es Yeshua. O sea, Yeshua no es un personaje que apareció en la historia y que tiene ese nombre de Yeshua. No, es el mismo Eterno que ha manifestado, ha ido manifestando esos nombres de acuerdo al significado de esos nombres. ¿Ok? Primero fue con Elohim. Elohim. Por eso en el Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La vez pasada escuchamos una explicación fantástica de la hermana Niurka de lo que quiere decir la palabra Elohim, que es un nombre majestático, que no denota pluralidad de personas, sino pluralidad de poderes y de acciones. Esa es la palabra exacta. Porque los mismos judíos, los rabinos, ellos mismos saben y ellos luchan contra eso porque hay gente que ha tratado en el judaísmo de tratar de introducir una dualidad o una trinidad
en el nombre de Elohim en la creación. ¿Ok? Pero ellos mismos dicen, no, eso se llama, es una pluralidad majestática. O sea, de divinidad en cuanto a la creación. Luego, pues también explicamos algo sobre eso. Luego de ahí de Elohim viene el Shaddai con los patriarcas. Luego viene Moche y se le revela el nombre de Yahweh. Este nombre Yahweh prevaleció durante la época de los reyes, durante la época de los profetas, hasta que vino Yeshua. Y el ángel, y proféticamente se dijo, y se llamará su nombre Immanuel o Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Yahweh es con nosotros, o Elohim es con nosotros, o el Shaddai es con nosotros, como usted lo quiera decir, pero dice Yahweh es con nosotros, Emanuel. Pero Emanuel no es un nombre, aunque el texto dice y se llamará su nombre. Immanuel, pero no se dio el nombre perfecto o de Yeshua, porque no era el momento todavía de revelar ese nombre que estuvo oculto. O sea, este nombre de Yeshua, el que estamos utilizando hoy en día, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Yeshua. Amén. Ese es el nombre de ahora, de la era mesiánica, porque es la era de la redención, es la era del Techuá, es la era de la manifestación del Mesías al mundo, al judaísmo, a Israel. Unos lo han aceptado, otros no lo han aceptado, pero la casa de Israel, la casa de Efraín sí lo está aceptando. Ojo con eso. Sí lo está aceptando. Entonces, usted va a ver que cuando entremos al reino, ya se va a revelar otro nombre, porque eso está en Apocalipsis. Y se da revelado un nombre que está oculto en este momento, pero que se va a revelar en esa época. ¿Ok? Entonces, no nos quedemos anclados con Elohim. No nos quedemos anclados con el Shaddai. No nos quedemos anclados con Yahweh, este nombre. Actualmente estamos anclados y estamos bajo la revelación del Mesías y del nombre del Mesías. Ese nombre que fue dado desde antes de la creación del mundo y fue revelado primeramente a Miriam y a Joseph, que dice, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero antecito, mire que se dijo Emanuel, antecito de eso. ¿Por qué Emanuel? Porque no era el momento todavía de decir la palabra clave Yeshua. No era el momento todavía. Entonces, por eso se dio unos títulos, Immanuel. O sea, Yahweh es con nosotros. Amén. Si la hermana Niurka y el hermano Freddy me pueden conseguir esa cita, eso está en los evangelios, al principio de algunos de los evangelios, donde habla precisamente de eso. Immanuel. O el texto también donde se pronuncia por primera vez el nombre de Yeshua, que por ese nombre preguntaron los profetas. Por ese nombre preguntó Moche. Por ese nombre preguntaron muchos. Y no le fue dado el conocerlo. Estaba oculto. ¿Ok? Por eso Pablo, con orgullo, él dice, porque no hay otro nombre dado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Mateo 1:23. Mateo 1:23. Mateo
1:23 dice, he aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que interpretado o traducido es Yahweh es con nosotros. ¿Dónde tenemos un contexto de esto? En Isaías 7:14. Vamos a mirar Isaías 7:14. Dice, por tanto, Adonai mismo os dará una señal. Ojo con esto de las señales, hermanos. Jesús habló de que la señal de la venida del Hijo del Hombre, que habrá señal en el cielo. Mire aquí. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen, o la Betulá, o la Alma. Hay una discusión con esas dos palabras, Betulá o Alma. Quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Immanuel. Que esto es, Yahweh es con nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, el evento de esta palabra de Mateo 1:23, que dice, he aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que interpretado es, Yahweh es con nosotros. Y en Isaías 7:14 dice, por tanto, Adonai mismo, mire que aquí no dice Yahweh, sino Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen, no la Virgen María, no. Claro, aquí dice que la Virgen, pero en el texto hebreo dice una Alma o una Betulá. Una virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Y aquí da algunas características. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Porque antes que el niño aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien, será abandonada la tierra por dos reyes que te hacen temer. Y Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días como nunca vinieron desde que Efraín se separó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. ¿Ok? Entonces, cuando habla de vendrán días como nunca vinieron, está hablando de los días del Mesías, o sea, la era mesiánica, porque eso es lo que estamos viviendo nosotros en este momento, la era del Mesías, la era gloriosa del Mesías, la más esperada, la más grande, la más sublime. Bendito sea su nombre por siempre. Ahora, ¿cómo es el asunto de la discusión entre Alma o Betulá? Porque existe una discusión rabínica respecto a Miriam, a esta jovencita. Porque algunos dicen que Alma quiere decir una muchacha joven. Y otros dicen que Betulá está hablando de una muchacha o una mujer que no ha conocido varón. ¿Ok? Entonces, hay alguna discusión sobre eso, pero hay que basarnos especialmente en el texto hebreo. ¿Ok? En el texto hebreo. Baruch Hashem. Porque en el texto hebreo dice Alma. Entonces, en sí, ¿qué es Alma profundamente? Es una niña, porque Miriam, cuando el arcángel Miguel fue donde ella,
Hermana Niurka. Ok. Ella no había empezado todavía su sistema de ovulación, o sea, no había menstruado todavía, pero estaba a punto de hacerlo. Entonces, se necesitaba que la niña estuviera en ese proceso apenas de empezar a menstruar, y así fue que en esa condición ella concibió por el Ruach HaKodesh. Eso es una explicación muy profunda que otro día nos metemos en eso, pues damos una explicación más amplia qué significa eso, porque tenía que ser entre los 12 y los 13 años más o menos. Fue cuando ella concibió. Ya cuando ella tenía esa edad, ya ella estaba comprometida con Joseph, no se habían casado todavía, solamente estaban en el periodo de el compromiso. Que eso era casi como estar casados ya, simplemente que estaban comprometidos, pero no casados aún, porque no se había hecho la ceremonia bajo la jupá. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a si alguien quiere preguntar algo acerca de esto que hemos mirado o aportar algo también, bien pueda, abra su micrófono y hable. More, Hermana Ángela. entonces, de acuerdo a lo que usted dijo, de lo que dice en la Torá, en la Taná, del nombre del antimashia, entonces es Alá. Está buena la pregunta. Por ahí va la cosa. O sea, yo no sé, hermanos, si ustedes han sentido algo a nivel espiritual por lo que pasó la semana pasada en Afganistán. O sea, Estados Unidos, no sabemos cómo, ni por qué, ni qué fue lo que pasó, tomó la decisión de salir de Afganistán después de 20 años de estar ahí. Los estadounidenses pensaron que eso ya estaba listo, que el país estaba arreglado, que ya todo iba a estar bien. Y ellos saliendo y los talibanes entrando. Entonces, en este momento, todos estos últimos días, Estados Unidos y otros países que tenían consulados, embajadas y personal médico allá en Afganistán, tuvieron que salir, y ya han salido más de 100.000 personas, no, 200.000 personas han salido de Afganistán. La gente que está allá en Afganistán están desesperados por salir porque ellos saben que es el talibán, porque ellos vivieron bajo el régimen del talibán. El talibán es una forma ortodoxa de llevar el Corán, no la Torá, sino el Corán. O sea, la charía mexicana, la charía musulmana, o sea, la religión musulmana, muy severa. Entonces, lo que se parecía que era un avance, se volvió un retroceso, porque los talibanes ya tienen tomado todo Afganistán. La religión musulmana es la religión de mayor crecimiento en este tiempo. Y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Ustedes saben que aquí a Colombia nos van a traer 4.000 personas de allá de Afganistán. Esas personas son musulmanes. Ahí van a venir gente infiltrada, porque eso siempre pasa. Terroristas infiltrados haciendo pasar por lobos disfrazados de ovejas, de refugiados. ¿Ok?
O sea, aquí nos esperan y en todo el mundo donde reciban esa gente, esas personas de esa religión, van a tener problemas y van a tener muchas dificultades porque estamos hablando de unos más de 100.000 musulmanes que van a ser repartidos amablemente en muchos países y eso se va a armar la gorda, como se dice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es una forma de expandir el Islam por todo el mundo. No lo están haciendo evangelizando, ni están usando las redes sociales, ni la televisión. Ellos no tienen evangelistas que llenan estadios, no, ellos lo están haciendo de otra manera. O sea, lo que está pasando en Afganistán es una forma de evangelizar al mundo. Hermana Niurka. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de la gran ramera, cuando hablamos de la bestia, estamos hablando del Islam. Porque estos símbolos que están aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, esos son los símbolos del Islam. Y los que van a liderar y se van a dejar usar por la bestia, por el falso profeta y por el lobo disfrazado de oveja, va a ser a través del Islam. ¿Ok? Porque ustedes saben que cuando usted se sienta con un musulmán, él le dice, no, nosotros somos gente de paz, somos gente de chalón, pero aquí atrás tienen la daga lista. En la cintura atrás. Tienen lista la daga. ¿Por qué? Porque el Corán dice que un musulmán puede engañar a un no musulmán. Le puede mentir, lo puede engañar y eso es lícito para un musulmán y Alá aprueba eso. Entonces, para ellos el engaño, la mentira es prácticamente un mandamiento. Siendo lobos, ellos se disfrazan como ovejas porque eso es un mandamiento para poder engañar a los infieles, a los que no son del Islam y poder destruirlos. Entonces, la guerra no es como se pensaba antes con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica era la gran ramera. Eso no da, la Iglesia Católica no da para eso, hermanos. Si usted va a Estados Unidos y a algunos países, los católicos están saliendo a evangelizar, a repartir tratados como lo hacen los protestantes aquí en nuestros países. ¿Por qué? Porque la gente se le está yendo. Sí, hermana Jennifer. Fíjese que cuando estaban saliendo los refugiados en los aviones de los Estados Unidos y que ese avión estaba repleto, yo dije, con que haya uno ahí que eche una bomba y vuelan todos, ¿no? Y luego me acordé cuando usted en un estudio dijo de los 10 días. Y ahorita reflexiono que van a entrar cientos de afganos a cada país. Por ejemplo, México ya recibió también a muchísimos, a cientos. Están en el Distrito Federal. Entonces, dices, de los 10 días, obviamente, ¿cómo van a perseguir al pueblo del mundo? Pues es que ya se están esparciendo en todas las naciones. Y aparte usted nos comentó que ellos vienen a reproducirse, porque ellos, su cultura les enseña a tener no un hijo, sino 10. Entonces, claro que no estamos hablando de ahorita que nos van a agarrar y nos van a cortar la cabeza, ¿no? Sino de las próximas generaciones, o no sé cuánto tiempo pase, pero de lo que sí estoy convencida es que vienen a reproducirse y ya llegaron para quedarse a todas las naciones que están entrando. Qué tenaz. Me imagino que es el inicio. Digo yo, no sé. Amén. No, está bien su observación, hermana. O sea, usted se va a acordar de mí, hermanos. Aquí en Colombia van a traer 4.000. Y están diciendo que están de paso, que van a estar así mucho
4 o 5 meses que luego se lo llevan para los Estados Unidos. Eso no va a pasar. Lo mismo en México, que en México, Estados Unidos le pidió a México que recibiera 2.000, 3.000, los que vayan a recibir en México, que después los procesan para llevarlo a Estados Unidos. Eso no va a pasar. Eso es puro cuento. Eso es una forma de expandirlos, esparcirlos a todo el mundo, porque estamos hablando de más de 100.000, aparte de los que se están volando por las fronteras. O sea, la gente, esa gente allá no quiere vivir bajo un régimen talibán, así de sencillo, porque ellos saben que hay ahí, siendo ellos musulmanes. ¿Ok? O sea, si el talibán y el ISIS, el IS, son como son y se están regando por todo el mundo y son enemigos de los judíos, son enemigos de todo el mundo, hermanos, por ahí va la cosa, de la bestia y de la imagen de la bestia. Porque hay que ver un musulmán, hermanos, hablando bonito y hablando que somos de paz, somos de shalom, somos pacíficos. Pero aquí en la espalda tienen la daga lista, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá y vamos a tener presente esto. Ya terminamos capítulo 13. El miércoles, mediante el cielo, seguimos en el capítulo 14. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por esta oportunidad que nos ha dado de estar delante de su presencia y vamos a pedir la bendición del Eterno para todos y que nosotros nos concienticemos y nos preparemos para todos estos cambios que está obteniendo el mundo. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su rejem. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, ayúdalos, llénalos de tu ruaj cada día más y más. Y te rogamos, Señor, que nos traigas más revelación de tu palabra a nuestras vidas, para que podamos entender, para que podamos discernir, para que podamos ver tu bondad, tu misericordia y el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Concédenos a todos una Laila Tov, concédenos a todos, Señor, un buen descanso y una buena semana para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos.